Ya continuemos. Ya le vamos a ampliar luego la referencia del modelo matemático. Entonces, estamos en las primeras nociones de este modelo. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, en general, ¿no? El modelo matemático está compuesto por desigualdades, por ecuaciones que son igualdades y por desigualdades algebraicas. ¿Sí? Entonces, dentro de la ecuación, los coeficientes que tiene o que acompañan a la ecuación que ya vimos ayer. En lo que respecta a las inecuaciones, ¿sí? Que son representadas la desigualdad algebraica, ¿sí? Tiene la estructura de una ecuación, pero no es igualdad, sino que se establece esta relación de desigualdad, que puede ser y aquí tenemos que puede ser mayor que, menor que, ¿sí? Aquí tenemos la simbología. Por ejemplo, W, esta simbología que tenemos aquí, que representa menor. Entonces dice, denota que W es menor que Z. ¿Sí? Mayor que. ¿Sí? E igualmente mayor o igual que. Esas son las desigualdades. Y es la única diferencia que se determina. Entonces aquí vamos a usar, ya para la construcción del modelo matemático, vamos a usar las ecuaciones, que es una igualdad, y las desigualdades, con su respectiva simbología. La ecuación, que es igual. Igualamos dos términos, dos miembros, igualamos. En cambio, en las desigualdades vamos a usar menor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Esa es la diferencia. Y nosotros también, si hemos estudiado matemáticas, también hicimos ejercicios relacionados con desigualdades, pero usando esta simbología. Menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. ¿Sí? Eso es lo que se determina, eso es lo que se establece. ¿Ya? Entonces vamos nosotros a hacer una parte para determinar el tipo de problemas que se presentan dentro de la investigación operativa. Ya. Tenemos un problema referente a proyectos de inversión. Entonces aquí dice, se ocupa un puesto de coordinador de proyectos dentro de una empresa, de proyectos de inversión dentro de una empresa. La gerencia de la empresa ha destinado $100,000 para invertir en los proyectos que generen beneficios económicos a la empresa. Existen 3 proyectos en los que se puede invertir. ¿Sí? Entonces la pregunta es en cuál o cuáles proyectos se deben invertir para obtener los máximos beneficios económicos. ¿Sí? Es decir, la máxima ganancia, la máxima rentabilidad. Para lo cual se tiene esta siguiente información de los proyectos. Ya. Entonces aquí tenemos el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C. Los 3 proyectos. Este es el costo de cada proyecto. Eso es el costo de inversión. 50,000 el A, 70,000 el B y el C, que es de 25,000. Y el beneficio, con el proyecto A se va a obtener un beneficio económico de 80,000, con el proyecto B de 90,000 y con el proyecto C de 30,000. ¿Sí? Pues vamos a presentar nosotros los diferentes puntos de acuerdo a las soluciones que se pueda establecer a través de diferentes acciones que pueden presentarse y que tenemos que tomar en consideración.
porque se había dicho que dentro de la investigación operativa se debe determinar algunas alternativas para ser analizadas y luego tomar la mejor decisión sobre ellas. ¿Sí? Ya, entonces vamos nosotros aquí. Vamos a poner primero, dentro de esto, un primer paso como solución. Ya. Entonces estas son acciones que se van ejecutando, que se pueden ejecutar dentro de la solución del problema. Ya. Entonces pongamos aquí solución 1, pongamos. Al revés, ¿no? Primera solución o solución 1 ya. Bueno, solución 1. ¿Sí? Se tiene que aquí la empresa destina $100,000 para invertir. Todo es término monetario, ¿no? Los $100,000 de esto es para invertir en estos proyectos. Para invertir. ¿Sí? Entonces aquí vamos a invertir, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tenemos para invertir? Vamos a ver solo cómo le ponemos esto aquí para que se pueda establecer esto. A ver. No solo dejemos así como parte de las nada, sin ningún número aquí, porque necesito yo enumerar acá. ¿Sí? Entonces la persona, el coordinador de proyectos de inversión, dispone de esta cantidad de dinero que destina la empresa para invertir. Quitémosles el punto para que no haya ningún problema. Ah, no, ya salió, no importa. Ya. 100,000. ¿Sí? Y tenemos la primera parte, las acciones de inversión. Las acciones para invertir. Pongamos entre paréntesis, acciones para invertir. Ya. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para invertir? ¿Sí? Entonces voy poniendo la 1. Primera opción. Es esta persona que se va a encargar el coordinador de estos proyectos. Primero, la primera opción, no invertir. No se va a invertir. ¿Se puede hacer eso? Sí. Si tienes dinero, dice, por ahora no vamos a invertir. Ya. Vamos a la segunda opción, la segunda acción. Y tenemos nosotros invertir en el proyecto A. ¿Sí? Entonces, se establece y dice, vamos a invertir en el proyecto A. Es otra de las acciones para invertir, es otra de las opciones para invertir. ¿Sí? Una tercera opción de invertir es invertir en el proyecto B. Entonces, fíjense ustedes aquí que se va analizando cada una de ellas.
¿Sí me están entendiendo o no? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, entonces tenemos nosotros esto, ¿no? Aquí tenemos los $100,000. Tenemos estos proyectos, entonces la primera opción que se tiene como acciones de invertir, dice no vamos a invertir, no se va a invertir. ¿Sí? Otra que se va a invertir en el proyecto A, luego se da el análisis respectivo. La otra, invertir en el proyecto B. Una cuarta que podemos establecer, invertir en el proyecto C. Invertir en el proyecto C. ¿Sí? Tenemos todas las opciones que se puede hacer como acciones de inversión. Entonces, la siguiente está determinada, decir, la número 5, ¿no? Invertir en los proyectos A y B. Es otra. Sí, otra de las Inge, no acciones. sería solo, Dígame nomás. sí, no sería solo A y C porque tiene que cubrir los 100,000 y si invertiríamos en el A y No, B nos solo estamos estamos bien. A ver, sobrepasando. a ver, a ver, aquí dice, ¿no? Aquí está establecido. Hay que leer el problema. Sí, el coordinador de proyectos de la empresa, el gerente general de dicha empresa ha destinado $100,000 para invertir en los proyectos que beneficien beneficio económico este. Sí, existen 3 proyectos en los que se puede invertir. ¿En cuál de ellos se deberá invertir o en cuál o cuáles? Por eso está aquí. Sí, él está aquí y acá también la es. ¿En cuáles proyectos o en cuál proyecto debería invertirse para que la empresa obtenga los máximos beneficios económicos? Yo estos 100,000 puedo invertir en un proyecto, puedo invertir en el otro. Ya vamos a ver nosotros la limitación que podemos tener. Sí, solo estamos nosotros haciendo las acciones de inversión. Las acciones de inversión de cada uno. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y luego, posteriormente vamos eliminando, ¿sí? Las que no sean óptimas para ello. Ya. Entonces, otra acción, invertir en los proyectos B y C. Ya. Una más que tenemos, invertir en los proyectos A y C. Lo que estamos aquí, siempre debemos decir de lo que nos quiere, la pregunta que nos hace, ¿en cuáles proyectos o en cuál proyecto deberá invertirse para obtener los máximos beneficios? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí, la última opción que tenemos es invertir en los 3 proyectos. A, B y C. Ya. Todas estas, espérenme un segundito.
Ya. Bueno, estaban timbrando y salí a ver ese. Ya regresé. Ya, a ver. Sí, estas son las opciones de invertir. Vamos con la primera parte, ¿sí? ¿Qué se lo hace claro? Son acciones para invertir, ¿no? Pero tenemos 8 opciones de invertir. Todavía vamos paso por paso para nosotros ver, ¿sí? ¿Cuál de estas opciones, sí, en cuál de estas opciones se deberá invertir para obtener el máximo beneficio económico? Entonces ya pasamos de esto. Las primeras. Ahora las segundas tienen que ver asimismo, sí, la otra solución referente al beneficio. Sí. Entonces aquí serían las acciones referentes, estas acciones referentes a los beneficios. ¿Sí? Entonces estas tenemos, estas las que nosotros ponemos, de estas opciones para invertir. Ahora, lo referente para los beneficios que vendrían a establecerse. Sí. Asimismo, entre paréntesis, pongamos estas acciones referentes a los beneficios. Y asimismo, de aquí, ¿no? Asimismo, tenemos nosotros de cada una de estas. Ya. La primera. No invertir, entonces aquí, ¿qué sería, no es cierto? No invertir. Y acá tenemos nosotros relacionado con el beneficio. Está bien aquí, sí. Ya, si no invertimos, vamos a tener 0 de beneficio. 0, ¿cierto? Aquí están los beneficios. La segunda dice invertir en el proyecto A. ¿Cuánto es el beneficio de invertir en el proyecto A? 80,000. Una tercera opción que tenemos de cada una de estas, ¿no? Invertir en el proyecto B. Si se invierte en el proyecto B, el beneficio va a ser 90,000. Cuarto. ¿Sí? Cuarto, ¿qué tenemos? Invertir en el proyecto. Aquí corrijamos esto. Invertir en el proyecto C. ¿Cuál va a ser el beneficio? 30,000.
El quinto, invertir en los proyectos A y B. A y B. Entonces, el beneficio que se va a tener, vamos a sumar los beneficios de ambos proyectos, de A y B. ¿Sí? Tendríamos un beneficio de 80,000 más 90,000. Entonces sería 170,000. La sexta opción, invertir en los proyectos B y C. Entonces vamos a sumar los beneficios del proyecto C, del proyecto B y del proyecto C. Serían 90,000 más 30,000, entonces sería de 120,000. La opción 7, invertir en los proyectos A y C. En los proyectos A y C. Entonces sumaríamos los beneficios que representa invertir en estos proyectos. Dice A y C. Entonces 80 más 30 sería 110,000. Y la última, invertir en los proyectos A, B y C. A, B y C. Entonces sumamos lo referente a los beneficios de todos los proyectos. 80,000 más 90,000, 170,000 y más 30,000, 200,000. Entonces esos serían los beneficios económicos, ¿no? ¿Qué se puede o qué se podría obtener si se invierte en cada una de estas opciones a través de las acciones de inversión? Y ahí nos vamos fijando nosotros aquí en la parte, esto es de del beneficio económico. Y luego tenemos la otra solución. ¿Qué estaría dado en relación? Estaría dado al costo de inversión. Estas son las alternativas que nosotros vamos estableciendo. Entonces, acciones referentes al costo de producción. Pongamos a los costos. Me dice aquí, pues sí, a los costos. A los costos, no, está bien. Costos de inversión, bueno, a los costos. Ya. Y acá tenemos el costo de inversión. Entonces, la primera opción, no invertir. Sí, no tendría ningún costo y por lo tanto el costo de inversión sería cero.
La segunda, invertir en el proyecto A. Sí, ¿y cuál es el costo de inversión? Aquí está el costo, los costos de inversión del proyecto. Entonces, el proyecto A es de 50,000. La tercera. Y vamos después, vamos nosotros a ver cada una de estas opciones. La tercera, invertir en el proyecto B. El costo de inversión del proyecto B es de 70,000. La cuarta, invertir en el proyecto. Aquí está. Ay, esta parte de aquí. Invertir en el proyecto C. Cuyo costo de inversión es de 25,000. Ya, luego tenemos invertir en los proyectos A y B. En los proyectos A y B. ¿Cuál será el costo de inversión? Sumamos de ambos proyectos. ¿Sí? El A es 50, el B es 70, por lo tanto, sería de 120,000. El costo de inversión de estos proyectos sería de 120,000. La sexta. ¿Sí? Invertir en los proyectos B y C. ¿Cuál es el costo de inversión? Proyecto B 70,000, proyecto C 25,000. Los dos sumados sería de 95,000, 90,000. A ver, 90 sería o 95. No, 95,000. Sí, 95,000. La séptima opción, invertir en los proyectos A y C. A y C. ¿Cuál sería el costo de inversión? Proyecto A, 50,000, proyecto C, 25,000. Entonces sería en total 75,000. Y la última, invertir en los proyectos A, B y C. Sí. Y el costo de inversión sería 50,000 más 70,000 y más 25,000.
Entonces sería 120, 145,000. Entonces tenemos todas estas opciones que nosotros tenemos que analizar. Sí, cada una de ellas. La parte de la acción de invertir, podemos invertir todas estas opciones tenemos. Sí, incluida la de no invertir, que también es una decisión que se puede tomar. Entonces, la decisión de invertir solo en el A, solo en el proyecto B, solo en el proyecto C, o invertir en los proyectos A y B, B y C, A, C, y en el A, B y C. Entonces vemos primero la parte de beneficios. ¿Sí? Lo que nos interesa es que nosotros aquí, en cuál de estos proyectos debemos invertir para obtener los máximos beneficios económicos. Entonces analizamos los beneficios. Y por ende, el proyecto A, B y C, los proyectos A y B, C, tienen el máximo beneficio que son de 200,000. ¿Qué sería la primera opción, no? Referente a esta. Luego iremos nosotros determinando cada una de ellas y vamos a analizar. Sí, y ahora los costos de inversión. Sí, asimismo está establecido aquí el costo de inversión de los proyectos. Aquí ya viene a darse lo que es esta parte delimitante de la restricción, porque se dispone de $100,000 que da la gerencia para invertir en estos proyectos. ¿Sí? Para invertir en estos proyectos. Y aquí tenemos los costos de inversión. Y vamos nosotros aquí, vamos a combinar las acciones referentes a los costos y las acciones referentes a los beneficios. Estas son las opciones que tenemos de invertir. Pero esto, como opciones, nosotros tenemos estas opciones, 7 opciones de invertir, estas acciones de invertir. Pero vamos nosotros ya a la parte cuantitativa que dice la investigación operativa para determinar en cuál de ellos vamos a tener el mejor beneficio referente a ella. Ya. Entonces vamos a la primera. Aquí no hay ningún inconveniente, igual 0, nada de ello. ¿Sí? Vamos en el proyecto A. ¿Sí? Nosotros tenemos, no hay que olvidarse que la inversión que da la empresa son de $100,000. Estos $100,000 que da la empresa. Y la gerencia, ¿no? Entonces le dice al coordinador de proyectos, te vamos a dar $100,000 para que inviertas y hagas el análisis de los proyectos para ver en cuáles de los proyectos se va a obtener el máximo beneficio. El proyecto A tiene un beneficio de 80,000 y la inversión es de 50. ¿Sí? ¿Podemos invertir o no podemos invertir? Sí, porque tenemos aquí $100,000 que da la gerencia para invertir. Entonces tendríamos aquí este proyecto, que sí podemos. Y nos da un beneficio de 80,000. Ya vamos a clasificar las opciones en cuanto tiene numerar, ¿no? La primera, la segunda y así. Ya. Entonces está este proyecto A. Y aquí está señalado y acá también vamos a poner el 1. Después le ponemos el que corresponde nada más. Solo estamos señalando. Ahora dice el proyecto B. Vamos a invertir en el proyecto B. Tiene un beneficio de 90. ¿Cierto? Y el costo de inversión del proyecto B es de 70. Entonces aquí vemos que el proyecto B tiene un beneficio mayor que el proyecto A. El proyecto B, ¿cierto? Y sí se puede invertir, sí, porque la inversión que da la gerencia es de 100,000 y el costo del proyecto, el costo de inversión del proyecto B es de 70,000. Entonces en este instante vendría a ser el proyecto B la primera opción, porque tiene mayor beneficio. El B. Sí, y el A pasaría como segunda. Que sí se puede invertir, que sí da beneficio, pero ¿cuál da más beneficio? Es el proyecto B, más beneficio, 90,000.
¿Y alcanza el dinero para invertir en el proyecto B? Sí. Ya vamos poniendo, ¿no? Esto se va a modificar, sí, el orden que tenemos aquí, para definir cuál de los proyectos o proyecto va a dar el máximo beneficio para la empresa. Dice aquí, invertir en el proyecto C. El beneficio es de 30,000 y el costo de inversión es de 25,000. ¿Se puede invertir? Sí, porque tenemos $100,000 para invertir y su costo es de 25. Sí, pero su beneficio es menor que el proyecto A y que el proyecto B. Entonces tendría que hacer, en este instante sería la tercera categoría que tendría este proyecto. El primero es la máxima categoría que tiene el máximo beneficio, el proyecto B. ¿Sí? Nosotros tenemos este limitante del que viene lo que les decía el día de ayer, estas restricciones. ¿Sí? Estos $100,000 para invertir en estos 3 proyectos. Entonces, la tercera categoría del proyecto sería la C. ¿Sí? Tiene la inversión es de 25,000, alcanza los 100,000 suficientes para invertir. Y su beneficio es 30,000, pero su beneficio, como ya les dije, es menor que el proyecto B y que el proyecto A. Los pondríamos 3. Vamos al siguiente, invertir en los proyectos A y B. Entonces tenemos el proyecto A y B. El beneficio económico es de 170. ¿Sí? Beneficio económico 170. Y aquí tenemos este problema. Que el costo de inversión es de 120,000. ¿Sí? El proyecto A y B, los proyectos A y B, es 120,000. Y por lo tanto no podemos invertir porque solo disponemos de 100,000. Y el costo de inversión de estos dos proyectos es de 120,000. Entonces este proyecto no se toma en consideración. Queda, en el análisis de los proyectos queda eliminado porque no alcanza la inversión para este proyecto. A pesar de que tiene una mayor rentabilidad, un mayor beneficio de 170,000. Pero no podemos invertir porque no nos alcanza. La inversión no alcanza. ¿Sí? Entonces este proyecto, vamos a ponerle aquí, ¿no? Pongamos en este cuadrito para ir determinando cada uno. Ya. Entonces aquí no se haría la inversión, ¿no? Por este motivo, porque su costo de inversión es más alto de lo que cuenta la empresa. Ya, vamos al siguiente. Los proyectos B y C. ¿Sí? El beneficio económico es de 120. Los proyectos B y C, el beneficio económico es de $120,000. Y su costo de inversión de ambos proyectos, el B y C, es de 95. ¿Alcanza el dinero para invertir en estos proyectos? ¿Alcanza el dinero que dio la gerencia para invertir? Sí. Dio 100,000 y se alcanza porque su costo de inversión de los proyectos B y C es de 95,000. Y tiene un beneficio económico de 120,000. 120,000 mayor que 90,000, mayor que 80,000 y mayor que 30,000. Por lo tanto, aquí esto pasaría a la primera categoría. Estos dos proyectos. ¿Sí? Los proyectos B y C. Los proyectos B y C. Entonces aquí sería, luego, ¿qué tendríamos?
El proyecto B, que vendría a ser el segundo, el proyecto, a ver, si el proyecto B sería el segundo, ¿dónde está el proyecto B? El segundo. El proyecto A, ¿qué sería el tercero? Y el proyecto C, que sería el cuarto. Estamos nosotros viendo lo que es en función del beneficio. ¿Cuál tiene mayor beneficio? Y lo que estamos analizando es que lo que se destinó para invertir alcanza para el costo de inversión del proyecto. Entonces vamos a la siguiente. Los proyectos A y C tienen un beneficio económico de 110,000. ¿Sí? Y tiene aquí el costo de inversión de los proyectos A y C es de 75. Y lo que está destinado para esta inversión se alcanza. Los 100,000 se alcanza para los 75. Pero en cambio, ¿cuál es el asunto aquí? En los proyectos A y C, que tienen un beneficio económico de 100,000, que es menor que el beneficio económico de los proyectos B y C, de 120,000. Sí, y los proyectos, los beneficios de los proyectos el beneficio económico de los proyectos A y C es mayor que el B, es mayor que el A, es mayor que el C. Entonces aquí los proyectos A y C, ¿qué sería el segundo? ¿Sí? El B ya sería el tercero, la tercera categoría. El A sería el cuarto y el C sería el quinto. Entonces acá también tenemos que cambiar, ¿no? A y C el segundo, el B el tercero, el A el cuarto y el C el quinto. Ya. Y el último que tenemos, los proyectos A, B y C. Tiene el más alto beneficio económico de 200,000. Sí. Pero en cambio acá su costo de inversión es de 145,000 y apenas se dispone de 100,000. Entonces no alcanza para invertir en esos proyectos A y B, C. Entonces los proyectos A y B, C no se va a invertir. Esos quedarían ya eliminados. Lo ideal sería ese, ¿no? Que tiene el mayor beneficio, pero en cambio no podemos hacerlo. Por este motivo que tenemos, que no alcanza la inversión para dichos proyectos. Ya. Entonces esto también pondríamos no y no. Ya, entonces aquí ya ponemos la solución completa, ¿no? O la solución definitiva. ¿Qué nos hace la pregunta? ¿En cuáles proyectos o cuáles proyectos se deberá invertir para que la empresa obtenga los máximos beneficios? ¿Sí? Entonces ponemos nosotros aquí. Entonces, ¿cuál vamos a escoger nosotros aquí? ¿Sí? El que hemos puesto de categoría 1. Este de categoría 1 que tenemos.
los proyectos B y C. Entonces aquí a través del coordinador de inversiones, la empresa debe invertir en los proyectos B y C. Entonces, para obtener los máximos beneficios económicos, económicos, que es $120,000. Sí, Dije, yo tengo una consulta. claro, dígame nomás. Respecto a lo que es a la solución. Si vemos a la lógica, se invierten $95,000 y se gana 120,000, que en sí es un total de $25,000 que está ganando la empresa. Pero ese sería el mayor beneficio. Pero si se invierte en el 50,000, no se ganaría mejor, porque en invertir en el proyecto A se está invirtiendo 50,000 y se gana 30,000. Ahí no se gana Oh, más. a ver, tenemos que regirnos a lo que dice la pregunta, Mm, los máximos beneficios económicos. Ahora, aquí en la parte no, sí, lo que destina la empresa 100,000. Sí, entonces, ¿en qué proyecto se va a invertir? ¿Cierto? Puede ser en el caso de lo que usted me dice, ¿no es cierto? ¿En cuál proyecto me dice? En el B. En el A, en el proyecto A, se invierte solo 50,000 y se gana 30,000, que son Ya. 30, son A cinco ver, el mil de proyecto A, diferencia. 50,000 y se tiene un beneficio de 80,000, ¿cierto? Sí, se gana Ya. $30,000, ¿Por qué 30,000? porque 50,000 menos 80,000 son 30,000. No, no es que no estamos nosotros. Este es el costo de inversión y este es el beneficio económico. No hay Claro, que confundir. A ver, no confundamos esta parte. Esta parte no hay que confundir. Sí, no confundamos en esta parte entre los ingresos y egresos. ¿Sí? Los beneficios económicos no son ingresos, son ganancias. ¿Sí? Son utilidades, son ganancias. Yo sé lo que quiere decirme usted, que aquí yo haga la relación, el beneficio menos el costo, ¿no es cierto? ¿Sí? exacto, Es lo que me porque dice. que Pero mira, no es así, ah, porque el beneficio es lo que se obtiene, de lo que se obtiene como ganancia del proyecto. La otra cosa es que yo pongo aquí, ¿sí? Entonces estoy yo en esta otra parte que sería los ingresos. Ahí sí le diera la razón a usted. ¿Sí? Ingresos. Y el otro sería los costos del proyecto o los gastos del proyecto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, si aplicamos simplemente el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Ingresos menos gastos o costos, y nos da aquí la utilidad. Lo que tenemos aquí, si es que hacemos esto, aquí en los datos que tenemos es este beneficio. ¿Sí? Es este beneficio. Entonces, esto vendría aquí. No conocemos los ingresos, conocemos el costo. Y acá tendríamos nosotros, sí, el beneficio económico. Entonces, o la utilidad. Tenemos aquí 80,000 de la, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el costo? 50,000. De la 50,000, ¿no? Sí. Sí. sí, 50,000. Ya.
¿A qué es igual los ingresos? Entonces sería sumar 80 más 50, esto 50,000. Los ingresos del proyecto acá sería 130,000. Así sería. Ingresos 130,000 menos costos de gasto 50,000, el beneficio económico, la utilidad 80,000. Si no podemos nosotros restar a estos beneficios económicos, decir, la utilidad. No podemos restar estos ingresos, estos costos, no podemos restar. Sería de esta manera. Entonces sería aquí lo que se establecería en lugar, aquí en los datos que tenemos, aquí sería ingresos que se obtendría con el proyecto. Este es el costo de producción y aquí los ingresos. ¿Sí? Y esto vendría a ser, nosotros podríamos igual sacar los beneficios, simplemente en restar, pero estos no son ingresos, sino son beneficios. Listo, Miguel, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces solo nos regimos a lo que dice, ¿cuál es el mayor beneficio? El mayor beneficio económico es estos proyectos B y C, cuyo mayor beneficio económico es de 120,000. Y alcanza, sí, alcanza la inversión que se destinó es de 100,000 para invertir, porque el costo de inversión de dichos proyectos son de 95,000. Entonces aquí, como les digo, hay que tener cuidado para no tomar, no hacer la diferencia de esto, no hacer aquí el beneficio económico menos el costo de inversión. Aquí debería, como les digo, tener los ingresos que se obtendrían con estos proyectos, los ingresos. El costo significa egreso, ¿sí? O gasto, egreso. Entonces ahí establecemos cuál es el que de los proyectos que se obtendría. En este caso se obtendría, ¿cierto? Mayores beneficios. Entonces tenemos, por ejemplo, el B. El beneficio es de 90. Y tenemos que el costo de inversión del proyecto B es de 70. Entonces, los ingresos serían 90 más 70, que sería 160,000. Y va a ser mayor que el del proyecto A. En esa forma se establece. Y no tenemos, ahí no deberíamos confundirnos, hay que tener cuidado, ¿no? El beneficio es sinónimo de ganancia. ¿Sí? Es sinónimo de utilidad del beneficio. Y el otro es relacionado con el costo. Entonces, cuando nosotros decimos en esta venta hemos ganado tanto, ese es el beneficio. ¿Sí? Y no conocemos de antemano, ya sabemos cuánto hemos vendido para nosotros. Ahí dicen, hemos vendido tanto y nuestros gastos o costos han sido tanto y hemos tenido este beneficio. Sí, pero ese beneficio no podemos restarle del costo. No podemos quitarle el costo. Claro que estos beneficios, de acuerdo a lo que está en el ejercicio, sí, son mucho más altos del beneficio económico, mucho más altos que el costo de inversión, pero pueden ser menores que el costo de inversión. Al fin y al cabo, son ganancias. Aquí es mayor. Los beneficios económicos de los proyectos son mayores que su costo de inversión. Sí se da el caso, sí. Pero también pueden ser el beneficio económico menor que el costo de inversión. También se puede dar. La forma de establecerlos de la misma manera. De la misma forma se va analizando cada uno de ellos. Entonces, lo que nos fijamos nosotros es, aquí en el beneficio, ¿cuál de estos proyectos, de estas opciones de invertir a través de las acciones respectivas, cuál de estas 8 opciones que tenemos? La primera está descartada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de estas acciones, de estas opciones de invertir, ¿cuál es la que da mayor beneficio económico? 120. Y determinamos esta restricción que tenemos aquí, este limitante de 100,000. ¿Sí? Para nosotros tener
este máximo beneficio, debemos también determinar si la inversión que entrega la empresa para estos proyectos alcanza, si alcanza, aquí se alcanza. Porque hemos hecho el costo de inversión, los costos de inversión de estos dos proyectos suman 95,000. Y la empresa ha destinado 100,000, si alcanza dentro de eso. ¿Sí? Ya, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, esta parte así, es estos limitantes que se tiene, que se conoce en investigación operativa como restricciones, estos de aquí. Sí, y nosotros, claro, haremos el proceso, haremos la resolución matemática, eso. Haremos esa resolución matemática, porque esto es cuantitativo. Entonces aquí estamos haciendo también esta parte así cuantitativa, pero lo que al aplicar el modelo matemático y la resolución de investigación operativa es una resolución matemática. ¿Sí? De lo que habíamos planteado, estas de las ecuaciones y las desigualdades. Y se obtiene un resultado numérico. ¿Sí? Se obtiene un resultado numérico. Si hablamos de beneficio, como está aquí, se obtendrá de las opciones, de las alternativas que se presentan, puede obtenerse aquí 100,000, la otra 200,000, la otra 80,000, la otra 500,000. Entonces escogemos nosotros la mejor, la más óptima, la máxima ganancia, el máximo beneficio. Esa es la respuesta adecuada que se realiza dentro de la investigación operativa al resolver matemáticamente este problema, estos problemas. Porque aquí tenemos, este es el limitante de estos. Este es, nuevamente les repito, esta es la restricción que se tiene del problema. Y por eso vea cómo vamos descartando nosotros. Sí. Y de todas estas alternativas, unas quedaron completamente eliminadas, ¿sí? Otras que pudieron haber tenido alguna opción respectiva, pero son menores del beneficio económico que estos proyectos B y C. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, el beneficio económico, ¿cómo nosotros llegamos a conocer? ¿O de dónde? A ver. Espéreme un segundito. Ya, me está diciendo el beneficio económico como nosotros. ¿Qué más era? ¿Cómo nosotros conocemos? Por ejemplo, tenemos los proyectos A, B y C, conocemos los montos, pero también ya conocemos el beneficio que vamos a obtener. Ya le indico eso, ¿no? Ya. Verá, estos son proyectos de inversión. ¿Sí? Por ejemplo, hay proyectos de inversión que se hacen internamente dentro de la empresa. Es un proyecto de inversión. ¿Sí? Y también, si decimos nosotros, vamos a ponernos un negocio, ese es proyecto de inversión. Entonces vamos a tener aquí el dinero para invertir, los recursos para invertir. Si hablamos dentro de la empresa, le pongo el ejemplo, la empresa va a comprar maquinaria, ese es un proyecto de inversión. Va a comprar la maquinaria. Entonces dice, la empresa tiene destinado, supongamos, unos 500,000 para comprar maquinaria, ¿sí? Ese es de proyecto de inversión. O la empresa dice, tenemos 500,000 para ponernos una sucursal en otra región o en otro lugar. Ese es proyecto de inversión. Ya.
Entonces, cuando se estudia los proyectos de inversión, hay 4 pasos. ¿Sí? Uno de ellos es el estudio económico financiero, en el cual se determinan del proyecto de lo que usted va a invertir, sea en esa maquinaria, en ese activo, o en algún tipo de negocio, o también en ese nueva sucursal o nuevo local. ¿Sí? Entonces, el estudio económico financiero, ahí viene lo que se llama, ¿sí?, el análisis de la inversión. Usted tiene estos 100,000, ¿en qué le va a distribuir? ¿Sí? Entonces, pues supongamos la maquinaria, ya. Estos se llaman proyectos de inversión. Usted se va a poner un negocio, se va a poner un hotel. Ese es un proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la empresa dice, vamos a comprar maquinaria, proyecto de inversión. Ahora hay que hacer en el estudio económico financiero la proyección. Las proyecciones. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de probabilidades, que proyecciones, tendencias, etcétera? ¿Sí? Y se hace esta proyección ¿de qué? De los ingresos que va a tener el proyecto y de los gastos que va a tener el proyecto. Entonces, ¿cuánto yo voy a producir con esta maquinaria? Lo que yo voy a producir y cuánto voy a estimar vender. Entonces, si esta maquinaria que compramos tiene una capacidad instalada para producir, supongamos producir 150,000 unidades mensuales de un determinado producto. ¿Sí? Si va a producir estas unidades que se convertirían en mercaderías, entonces esto es lo que se vende y se hace la tendencia de los ingresos que se va a obtener. ¿Sí? Y los ingresos que se va a obtener menos acá y también cuánto se va a gastar en esta maquinaria. No estamos haciendo cuánto se va a invertir en la maquinaria, sino cuánto va a ser el costo de mantenimiento de la maquinaria, cuántas personas van a manejar la maquinaria, etcétera, etcétera. Sí, cuánta materia prima necesita la maquinaria para producir estas 150,000 unidades. Esos son gastos. Entonces, como se hace la proyección de los ingresos y de los gastos, y se restan los ingresos con los gastos y se obtiene este beneficio. Los españoles en sus libros de finanzas, en sus libros de contabilidad, le ponen beneficio, nosotros le decimos utilidad. Sí, de esa manera se obtiene. Y ahí conocemos nosotros estos que es tendencias proyectados, estos ingresos, estos beneficios, estas ganancias. Entonces, de esa manera se va haciendo en los proyectos, en estos proyectos de inversión, sí, en lo referente al estudio económico financiero. ¿Cuál va a ser su inversión? Va a ser su inversión, supongamos los 200,000, 300,000 en la maquinaria. Esa es su inversión. ¿Cuánto va a producir esta maquinaria? Y que se va a vender, vienen los ingresos. ¿Sí? Asimismo, ¿cuántos gastos va a generar esta maquinaria? ¿Sí? Y se resta los ingresos menos los gastos y tenemos estos beneficios o llamados también utilidades. De esa manera conocemos. Por eso es que aquí se supone que ya está aquí elaborado los estudios respectivos del proyecto de cada uno de estos proyectos. Todos los estudios. Un proyecto de inversión tiene 4 estudios. El primero es el estudio de mercado. Ese es el primero. El segundo es el estudio técnico. ¿Sí? El tercero es el estudio administrativo. Y otros le llaman el estudio organizativo administrativo. Ya. Organizativo. Y el último es el estudio financiero. Estos estudios es lo que hace el proyecto, ¿sí?
Entonces supone que aquí, para comprar la maquinaria, la empresa le hizo el estudio respectivo en el mercado para ver si en ese mercado se va a vender más y por eso va a cambiar la maquinaria, a poner una maquinaria con mayor capacidad de producción. Y el estudio técnico también tiene relación a la maquinaria. Las características de la maquinaria, el estudio de ingeniería de la maquinaria, dónde va a estar ubicada la maquinaria en la planta de la empresa. Esto es muy poco, ¿no? La parte del estudio organizativo. Pero acá tenemos el estudio financiero. ¿Cuánto se va a producir y se va a vender con la maquinaria? Sí, como les decía, ¿qué gastos o costos representa la maquinaria? La diferencia viene a ser este beneficio, estos beneficios económicos, utilidades o beneficios económicos. Igual, el proyecto si se pone un negocio, si se pone una panadería es un proyecto de inversión, porque va a invertir, aquí está la inversión. ¿Sí? Va a invertir, entonces proyecta cuánto estima vender con el proyecto que usted va a poner, con esa panadería que va usted a poner. ¿Sí? ¿Cuántos gastos, cuáles van a ser los gastos que le va a representar el ponerse esa panadería, ese negocio? ¿Sí? Y la diferencia viene a ser las ganancias, los beneficios económicos que va a obtener. ¿Ya? Entonces ahí conoce esta parte del beneficio. Aquí le ponen beneficio, ¿no? Beneficio económico, como pudo haberle puesto la ganancia aquí, ganancias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. Sí me quedó claro eso que para el proyecto de inversión tendríamos que hacer sacar el presupuesto o proyección en base a eso. Claro, es que se tiene que hacer eso para nosotros conocer. Sí, ¿Sí? ahí ese paso tenemos que hacer para conocer ya el beneficio económico. Sí, Ya así es, así es lo que se proyecto. determina, ¿no? Entonces vamos nosotros estimando con nuestro proyecto cuánto vamos a vender. Sí, no es que nos vamos a poner, ponte nomás un negocio, no, pues. Hay que hacer todos esos estudios. Entonces, con nuestro negocio, ¿cuánto estimamos vender? ¿Cuántos clientes podemos tener para vender el producto, el servicio? Esa es una estimación. ¿Sí? ¿Qué se lo hace estadísticamente dentro de eso? Entonces, esto tendríamos nosotros dentro de lo que es, ¿sí? Y así se presentan los problemas que son operacionales, problemas operativos en la empresa. Ya, entonces, para continuar con este modelo matemático que nosotros tenemos. Esto, ¿sí? Entonces, ya hemos visto nosotros cada uno de ellos, ¿sí? Y lo resumimos en pasos o fases del modelo matemático. Que ya hemos visto, el día de ayer vimos algo referente a eso. El paso 1, identificación de las variables de decisión. ¿Sí? Que aquí identificamos. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, acá, en el ejercicio que acabamos nosotros de poner, vamos a tener ahí nosotros cuántas variables. A ver, en el ejemplo que acabamos de hacer, ¿cuántas variables tendríamos? A ver, repitamos aquí, para ir comparando, ¿no? Ya. ¿Cuántas variables tendríamos aquí? Porque dice que aquí en los pasos, el primero es identificar las variables de decisión. ¿Sobre qué tengo control? ¿Qué es lo que quiero decidir? ¿Cuál será una respuesta válida para este caso? Sí. Pero ¿cuántas variables tengo yo aquí?
¿Cuántos proyectos tengo? 3. 3. Pues aquí voy a tener 3 variables. 1, 2, 3. Voy a tener aquí 3 variables. Porque yo, al instante que tengo aquí, que todavía no he resuelto, sí, aquí tengo yo estas 3 interrogantes. ¿Cuál de estos proyectos? Sí, por eso dice, va a ser el más rentable. Entonces tengo yo aquí 3 variables. ¿Sí? A, B y C. Tengo aquí 3 variables. Entonces aquí tenemos en la parte teórica la identificación de las variables de decisión. ¿Sí? Y además, a estas variables de decisión, también las alternativas que se me presentan. Entonces esas 3 como variables que están representadas, como habíamos visto nosotros, por un símbolo, una letra. Puede ser A, B y C, como está puesto ahí. O puede ser X, Y, Z, variables. El paso 2, identificar la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Es esta de aquí. Es esta de aquí, que está determinada, dice aquí, esta parte también, esta parte es más fundamental. ¿Sí? Lo que quiere la empresa lograr. ¿Qué es lo que quiere la empresa lograr? El obtener los máximos beneficios económicos. Yo les había dicho que se utiliza estas palabras de maximizar o minimizar. ¿Qué se va a maximizar? Los beneficios, las ganancias, las utilidades, las ventas. Esta es la función objetiva. ¿Sí? Entonces tendría la función objetivo maximizar estos beneficios económicos a través de estas variables de decisión. ¿Sí? Que está en el paso 2. Dice, identificar la función objetivo. ¿Qué pretendemos conseguir? ¿Qué más nos interesa? ¿Qué nos interesa más? Sí, obtener las máximas ganancias, optimizar las ganancias, optimizar los beneficios. El paso 3 que viene a ser, ¿sí? Identificar las restricciones o factores que limitan la decisión. Los recursos. Aquí tenemos un recurso monetario. En esta es la restricción que tenemos. ¿Sí? Y tenemos esta información relacionada con los costos de inversión y los beneficios económicos. Pero esta es la restricción aquí, que es un recurso monetario que tenemos en estos proyectos. Aquí dice restricción disponible, trabajadores, maquinaria, materiales, entre otros. Es un recurso, sí. Y también aquí, dentro de las restricciones, hay una restricción de no negatividad, en la cual estas variables de decisión que identificamos, estas variables, y que está representado a través de símbolos o letras, ¿sí? Estas variables de decisión no pueden ser negativas. Y se presenta esta restricción que se llama de no negatividad. Es decir, que las variables, si tenemos X, Y como variables, no son negativas, tienen que ser mayores o iguales a 0. Esa es la restricción de no negatividad. Sí, las variables X, ¿no es cierto? Cuando nosotros resolvemos ecuaciones, hemos calculado nosotros que digan cuánto vale la menos X. ¿Han sacado ustedes alguna vez cuando han resuelto ecuaciones menos? Por ejemplo, menos X es igual a tanto. ¿Sí? ¿Ha quedado esto como menos X esta variable? No. Siempre que se tiene que dejar esta variable. ¿Con qué signo? Positivo. Con signo positivo, porque si decimos menos X es igual a 4. Entonces lo que nosotros tenemos que no existen variables negativas, cuidado. Entonces esta como es una variable, es una incógnita, tenemos que hacerlo positivo, entonces cambiamos de signo. Y por ende al otro miembro entonces sería X igual a menos 4, eso sí. Pero no podemos tener nosotros menos X es igual a 4. Si la variable no tiene signo negativo. Entonces por eso las variables de decisión
se tiene esta restricción de no negatividad. Dependiendo si tenemos tres variables X, Y, Z, ellas serán mayores o iguales a 0. Y las restricciones aquí, las restricciones se presentan y se van poniendo cuantitativamente, pero como desigualdad. Y con la simbología de mayor o igual que, o menor o igual que. Esas son las restricciones que se tienen. Y el cuarto paso que habíamos dicho nosotros, la traducción de estos elementos, de estos en el modelo matemático, básicos como un modelo matemático. Entonces aquí se resume todo el modelo. ¿Sí? Entonces vean aquí, lo que representa, esto viene a ser la función objetivo, o sea, de maximizar o minimizar en esa cuestión. ¿Sí? Y sujeto a las restricciones que se presentan. Bueno, el día de mañana ya haremos un ejercicio de la construcción de los modelos matemáticos. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos conectando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. También, Inge, hasta luego. Mañana.